bien, seguimos aquí en los 60 del 10 y ahora vamos a ocuparnos del documental sobre los recitales populares de Radio Universidad que se acaba de presentar y que sin duda tiene mucho que ver con la misma historia del canal, ¿no? Porque fue cuando comenzaron a realizarse estos festivales multitudinarios y bueno, los grabamos, los pasamos, tiene mucho que ver, si bien la radio primero es anterior a nosotros, pero nosotros somos el hermano menor de la radio. Y bueno, y vamos de la mano. Y estamos con alguien, de que lo vamos a presentar, Héctor Vázquez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Encantada de tenerte aquí, Héctor. Bueno, gracias por a invitarme. Héctor lo conocimos cuando comenzamos a realizar este documental y en realidad porque fue quien dio el puntapié inicial, también sin saberlo. ¿Por qué? Porque todo comenzó con una muestra de fotos que él sacó durante los recitales populares y que se exhibieron en el CPC. Allí fuimos con las cámaras y ahí pudimos ver tu trabajo. Contanos, porque eran fotos maravillosas, nos quedamos todos tan... ¿Qué edad tenías en ese entonces? ¿Qué edad tenía? Sí. Y 20, 21 años. 20 años de haber tenido. ¿Y fuiste a casi todos los recitales? Sí, a casi todos. Ajá. Porque a veces que tenía clase y no me daban los tiempos. Porque eso empezaba a las 9 de la noche. Ajá. Él tuvo guardado durante 30 años los negativos. Más de la década del 70. Claro, ¿no? Los tuviste 70 guardados. Son 30, ¿Y cómo son 50. 50 años. 50 años. ¿Y cómo fue que ¿Cómo apareció eso? 50 años, ¿no? Guardado. En realidad eso fue sí. digamos, por casualidad que sale todo esto. Esto sale a raíz de que Pablo Aguiar, del CPC, va a mi casa y le muestro, le digo yo que tenía unas fotos de Aquelarre que había sacado en Atenas, que era un recital que ellos vinieron. Yo pagué mi entrada, fui. Él le había fotografiado, había sacado unas 20 o 25 fotos de Aquelarre. Y mirándolo, había fotos que estaban en papel y otras en negativo. Y en la misma caja estaban todos los negativos de los recitales. Y a raíz de eso, él agarra un negativo y me pregunta, ¿y esto dónde lo sacaste? Y él empezó a decir que eran los recitales de universidad y que iba yo, no sé si eran creo que se hacían 2 veces por mes, cada 15 días, creo, si la memoria me falla. Y le explico lo que eran los recitales populares de la universidad. Que eran gratuitos, que eran... Claro, que era totalmente gratuito, que había habido unos artistas de primer nivel, y bueno, y gratis, cosa que para el estudiantado que iba... Claro, más vale. Por eso era que se llenaba tanto. Y claro. ¿Querés que empecemos a ver un poquito el documental? Y vamos a empezar con el hacedor de esto, porque esto tuvo una persona que la pensó, que la llevó a cabo, que tenía una fuerza increíble, que se llamaba Percy Llanos. Percy Llanos en ese momento era el gerente de Radio Universidad y pensó en toda esta infraestructura para poder llegar a ofrecer estos recitales populares. Fíjate esta nota justamente que hablaba Percy Llanos sobre los recitales populares. De pronto surgió la idea de poder hacer esto porque Astor Piazzolla lo habíamos conseguido para que viniese a Córdoba a una presentación en el pabellón Argentina de Ciudad Universitaria. Entonces lo llevamos allí a la universidad después de la apoteósico triunfo de Astor y de la noche tan espectacular que tuvimos de música. Surgió la idea de repetir eso y ese fue un poco el punto inicial del ciclo de recitales populares, que marcó una época en la vida universitaria, en la vida social, política y cultural de Córdoba y, por supuesto, en la de nuestra radio. Muchísima gente que no tenía acceso, inclusive, o no conocía ciertos artistas, tuvieron la oportunidad de poder acceder a eso. Eso se hacía solamente en Córdoba y en ese momento de Córdoba, por su conformación, su estratificación social, política, universitaria, económica, es una cosa diferente. En ese momento era mucho más una cosa distinta, o sea, la gran masa universitaria que tenía un peso político específico, la gran masa, el cinturón industrial que generaba otro tipo de espectador, de oyente.
sísmica de ese año. Sí, estábamos hablando de épocas muy difíciles, ¿no? De la historia argentina y de la historia cordobesa. Sin embargo, se realizaban estos recitales populares. Inclusive, ya lo vamos a hablar más adelante, ¿no? Una de las cuestiones que a mí más me llamó la atención, que había artistas que estaban prohibidos en la radio, pero que se hacía una ingeniería. Percy la pensaba de tal manera que no se enteraban que estaban en los recitales. Sí. Es increíble. Vos me decías, yo lo escuchaba a Percy, ¿dónde? Y Percy tenía un excelente programa en Radio Universidad. Yo debo haber tenido 16 años, yo ya lo estaba escuchando. Era un programa que tenía una música, una selección musical exquisita realmente, porque era así él. Él era perfecto, él hacía todo perfecto. La la música que ponía en su programa era de primer nivel. Y bueno, lo escuché durante muchísimos años. Mientras estuvo el programa, yo lo estuve escuchando eso. ¿Y por qué sacaba fotos? Porque me dedicaba a la fotografía como hobby, digamos. Yo a los 15 años empecé a hacer laboratorio fotográfico, empecé a sacar fotos y empecé a hacer laboratorio. Sacar en las condiciones que nosotros, en las condiciones lumínicas que había en esos recitales, era todo un desafío en realidad. Claro, ¿no? Porque yo les cuento que, bueno, cuando vean el documental, porque el documental se va a exhibir en varios lugares, se está comenzando a recorrer varios barrios, inclusive fuera de la ciudad de Córdoba. Uno de los primeros recitales tenía nada más que una sola luz, no un reflector, nada más. Después se fue ampliando un poquito. Sí, después primero era una lámpara de 500 vatios grandota, sí, se veían los filamentos, o sea, claro. Una lámpara de lo más común. O sea, y después pusieron dos luces abajo. Habían puesto dos luces abajo, pero eran de poca potencia. Entonces, una de las formas que yo tenía de sacar fotos es esperar que vaya Canal 10. Mira va. Canal 10 iba sí o sí todos los recitales populares. Iba un camarógrafo con una Bolex muda, de 16 milímetros, y después iba otro chango más con un reflector que era una lámpara de 1000 vatios halógena. Claro. Que miércoles prendía eso y quedaba en blanco. Entonces esa era una de las tantas oportunidades que tenía para que vean de que siempre esto tiene mucho que ver con Canal 10. Éramos hermanos. Ahora vamos a ver un momento más de este documental, justamente donde el Lagarto Guisardi cuenta de lo que significaba para la cultura cordobesa. Y fíjense, nada más ni nada menos que Víctor Heredia, que se refiere a lo mismo. El que tengo un gran recuerdo, un impacto, es de Víctor Heredia, o con Víctor Heredia, porque Víctor, si bien era un artista popular, conocido, venía del Cosquín, de ganar el Cosquín, de ser Revelación, ya había empezado a grabar temas emblemáticos. Ahí me parece que en los recitales populares, al menos en Córdoba, explotó como figura, y yo recuerdo haber vivido, haber sentido esa explosión con el público. Algunos comentarios sobre aquellos conciertos que organizaba Percy Llanos en Córdoba, junto con los que en ese momento representábamos una juventud muy especial que trataba de sembrar una mirada social, una mirada distinta sobre la música popular argentina, sobre la cultura, sobre nuestra sociedad. Participé de esos efusivos conciertos porque asistían, obviamente por aquellos años, a algunos estadios como el del Club Atenas, otro en Redes Cordobesas, algunos se hicieron en el anfiteatro de Córdoba. Lo recuerdo con muchísimo cariño, pero especialmente uno que creo que fue concretamente en el Atenas de Córdoba, donde tengo algunas fotos guardadas con mi querido amigo Percy Llanos, a quien desde aquel tiempo y unos pocos años después dejé de ver. La lluvia y el viento eran dos hermanos corriendo furiosos
Qué emoción, ¿no? Realmente. Eso es lo que pasó en esta presentación que hicimos. Realmente me llamó la atención de ver mucha gente con lágrimas en los ojos. Entonces es como que de repente uno dice, wow, esto marcó una historia, marcó una etapa muy importante en la gente, ¿no? Totalmente. Era muy emocionante realmente, aparte de tener primero el artista muy próximo, yo lo tenía prácticamente a unos 5 metros, y había otra de las cosas había que recalcar que era el silencio que realmente hacía la gente. O sea que la gente iba a escuchar realmente música, y todos los artistas justamente decían eso. Les llamaba la atención el silencio que había. ¿Cuántas personas había? Y ahí debe haber habido, 6.000. sí, 6.000 personas. 6.000 personas más o menos. Pero sí. cuando empezaban a cantar Sí. directamente, era un silencio Un total. respeto total. Cosa que hoy eso no ocurre ya, ¿no? ¿Querés que sigamos escuchando Persillanos? Dale. Dale, seguimos escuchándolo juntos. Fue el comienzo de un sueño, una quijotada grande que hicimos realmente para demostrar todo lo que te contaba, y fundamentalmente pues para dejar en alto el nombre de Córdoba y de la radio. Y otra de las cosas que se sumaron al ciclo de recitales populares fue que a raíz de eso aparecen pues el gran espectáculo, el mega espectáculo. Somos un poco los creadores de eso, ¿no? Con el ciclo de recitales populares, que se hace mucho antes de los conciertos masivos, a los cuales solamente eran los cuartetos los que lo hacían. Detrás de eso vinieron los conciertos de rock, los conciertos de cantantes populares en grandes escenarios. Duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Iluminado por el, ¿Qué tal, no? por el camarógrafo. ¿Por qué estaba enamorado? Me está diciendo, ¿por qué estaba iluminado? Justamente Por por el esa halógena que llevaban. Claro. Por eso se le podía Por ver la eso cara. claro, la tenían de abajo, Claro. abajo del escenario, y por eso se le podía ver la cara, porque la Mecha Sosa estaba, Bertis, que era el guitarrista, Sí. estaba en la oscuridad. Era Prácticamente un lugar estaba en la chiquito, oscuridad. me decían que Y era un lugar chiquito el escenario, ¿no? El escenario había tenido 4 metros Claro. de ancho por 2,5, 3 a lo O sea, mejor. nada que ver con la parafernalia que vemos hoy. Pero por nada que ver. supuesto. Era todo tan nuevo, era todo tan artesanal. Si se Totalmente quiere, ¿no? artesanal. Yo te digo, esto hoy no se puede hacer más. Hoy ya no se puede, los costos de producción que tendría un recital así serían elevadísimos. ¿Cómo lo pagás? Claro, no, de ninguna forma. imposible. Después vamos a ver cómo lo pagamos, porque lo vamos a recordar. Sí. Mira, vamos a ver ahora Persillanos, vamos a seguir escuchando esta nota que José Ávila le hizo a Persi. Los recitales populares de Radio Universidad de Córdoba fueron muy importantes para mi padre. Marcaron su vida, fueron su cruzada personal, su grano de arena para mejorar el mundo, para acercar a estos artistas tan importantes que tenían tantas cosas que decir a los estudiantes, a los obreros, al público en general. Además parecía una especie de quijotada pensar que se podía llenar el Club Atenas, que los fines de semana se dedicaba a la bailanta, a la música, a la fiesta, ¿no? Pensar que se podía llenar de gente que fuera allí a escuchar, a conocer, a aprender. Y se logró, las noches de recitales se producía una magia increíble, un intercambio de emociones enorme, y eso a mi padre le producía mucha satisfacción. Así que gracias Radio Universidad por este documental, por rescatar esto tan importante en nuestra vida familiar y por tener siempre presente el nombre y la figura de mi padre. Muchísimas gracias y larga vida a Radio Universidad. Ah, bueno, me encantó eso, a larga vida a Radio Universidad, Canal 10. Persi. Muchísimas gracias por habernos acompañado, pero No, al contrario. sobre todo te tengo que dar las gracias porque tal vez si no hubiera sido por tus fotos, por lo que pasó, por Pablo, por lo que se encontraron, porque tuvieron esa... no hubiéramos podido tener hoy este documental que, como te digo, ha calado muchísimo en mucha gente. Sí, a mí me alegra eso,
realmente rememorar eso y que la gente lo conozca. Claro. Que hubo hace 50 años esto que realmente le dio oportunidad a un montón de gente de conocer artistas, inclusive de fama internacional. Los Benillos, Sí. Citarrosa. Bueno, con Citarrosa hubo un lindo Ah, lío. sí, porque estaba prohibido citar. Sí, bueno, pero Sí. hubo una proclama y Sí. se armó una ahí que... Más o menos, sí. Que también está en el documento si lo quieres ver. Bueno, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en los 60 no del tenés por 10. qué agradecérmelo. Bueno, muchas gracias. Un corte y enseguida volvemos con más anécdotas con alguien. Ah, no te vas a enterar.